¿Qué ocurre cuando las sombras de la noche se ven interrumpidas por el eco de herraduras invisibles y el crujir de ruedas en la penumbra? ¿Es acaso un presagio de la transición inevitable que todos enfrentamos? Nos sumergiremos en el enigma del carruaje de la muerte, un relato que ha resonado a través de las eras y las culturas, tejiendo su manto de misterio en las travesías entre la vida y la muerte. ¿Es este carruaje fantasmagórico un mensajero del inevitable parca, anunciando su llegada con el crujir de las ruedas en la medianoche? O tal vez es un símbolo más profundo, una metáfora de las sombras que se ciernen en los momentos críticos de nuestras vidas. Acompáñenme en este viaje entre lo tangible y lo sobrenatural, mientras exploramos las narrativas que giran en torno al carruaje de la muerte. ¿Será este enigma un recordatorio sombrío de nuestra propia mortalidad? ¿O quizá una guía hacia el más allá? Las respuestas se encuentran entre las sombras, esperando ser reveladas en esta travesía entre interrogantes y misterios. Mis ojos se abrieron de par en par mientras observaba la oscuridad que envolvía la pequeña aldea. La bruma nocturna se espesaba, como si las sombras mismas conspiraran para crear un manto de secretos. La noticia se había esparcido entre susurros temblorosos. El carruaje de la muerte iba a pasar esa noche, y con él la promesa inquietante de un destino inevitable. Me aventuré a las afueras del pueblo, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. No sabía qué fuerza invisible me impulsaba hacia esa travesía, pero la curiosidad había tejido su propia red alrededor de mi alma. El viento soplaba entre los árboles, susurros de la naturaleza que parecían advertirme sobre el misterio que aguardaba. A medida que me adentraba en la penumbra, un eco distante me acariciaba los oídos, el tenue sonido de ruedas que rechinaban y un silbido que cortaba la noche como una daga invisible. Una luz débil parpadeaba a lo lejos, como los destellos de luciérnagas atrapadas en una esfera fantasmagórica. Mis pasos resonaban en la quietud de la noche, y cada huella marcando mi avance hacia lo desconocido. La leyenda hablaba de ventanas iluminadas que revelaban un espectáculo macabro en el interior del carruaje de la muerte. Una neblina gélida se cernía sobre el camino como un velo entre los dos mundos que se cruzaban en la oscuridad. Y entonces lo vi. Surgió de entre las sombras una composición de metal y misterio. Las ruedas crujieron en una melodía siniestra y las ventanas brillaban con una luz que parecía provenir de otro tiempo. Un silbido lastimero lleno de aire, un llamado de la ultratumba que parecía retumbar en mi propia esencia. Mis ojos se encontraron con las ventanas y lo que vi heló mi sangre. Sombras danzaban en su interior, siluetas espectrales que se movían al compás de una sinfonía de lo desconocido. El carruaje de la muerte se deslizó frente a mí como un espectro errante y su paso dejó una estela de inquietud en el aire. La aldea quedó atrás, sumida en un silencio que seguía el paso del carruaje de la muerte. Me quedé allí, entre la oscuridad y la incertidumbre, preguntándome si había cruzado un umbral entre los mundos o simplemente había sido testigo de una ilusión nocturna. Pero en el eco de la noche resonaba la certeza de que de alguna manera había rozado lo inexplicable. Y mientras la leyenda del carruaje de la muerte se desvanecía en la distancia, su misterio persistía en mi alma, una sombra que me acompañará en las noches por venir. Pues bueno, la leyenda que envuelve el carruaje de la muerte se despliega como antiguos pergaminos en los anales de diversas culturas y civilizaciones. Este enigma, tejido en las brumas del pasado, ha encontrado morada en mitologías tan variadas como las huellas que deja tras de sí en la oscura tierra de la historia. En las mitologías nórdicas, el carruaje funerario de la diosa Hel, con sus caballos esqueléticos, surcaba los cielos anunciando la llegada de la muerte. Mientras tanto, en la antigua Grecia, la figura de Caronte, el barquero del inframundo, guiaba a las almas difuntas a través de las aguas sombrías del río Estigia hacia su destino final. Los relatos se entrelazan en Europa medieval cuando el carruaje de la muerte emergía de la penumbra en los bosques, tirado por corceles negros que dejaban una estela de pavor a su paso. Ese era el presagio de la muerte, una visión temida por aquellos que creían en la inevitable visita de la parca. Cada cultura y periodo ha forjado su propia versión de este enigma, envolviendo en velos de misterio y simbolismo.
Desde las mitologías antiguas hasta las leyendas locales, el carruaje de la muerte persiste como un testamento a la fascinación humana con el tránsito entre la vida y la muerte. Así, en las sombras del pasado, se entreteje la leyenda revelando sus orígenes como un eco ancestral que resuena en la oscura trama de la historia. En las noches embrujadas de México, la leyenda del carruaje de la muerte se entreteje con la rica herencia cultural y las creencias ancestrales. La imaginería de este macabro espectáculo nocturno ha encontrado su morada en las tradiciones populares, añadiendo un toque latinoamericano a la narrativa del viaje hacia el más allá. El folclore de México, una leyenda sobrenatural, ha tejido su propio tapiz en las noches oscuras y misteriosas. El carruaje de la muerte, también conocido como el tren fantasma, surge como una figura enigmática que trasciende en el tiempo y el espacio, deslizándose sigilosamente por recovecos de imaginación colectivo. Se dice que el tren fantasma se materializa en la penumbra de la noche, cuando la luna se convierte en testigo saliente de su paso. Sus vagones tintinean con cadenas invisibles y su locomotora exhala un vapor gélido que congela hasta el alma más valiente. Quienes han tenido la desdicha de cruzarse con este carruaje de ultratumba describen el estruendo distante de sus ruedas que chirrian y el eco de un silbato fantasmagórico que resuena por la bruma nocturna. En la tradición mexicana, el tren fantasma se considera un presagio asombrio, un anuncio de la partida inminente de aquellos que lo contemplan. Se cree que solo aquellos destinados a abandonar este plano terrenal pronto tienen el privilegio de vislumbrar este carruaje mortuorio en movimiento. Sus ventanas iluminadas como ojos espectrales parecen buscar las almas que aguardan su turno para el último viaje. El carruaje de la muerte se entrelaza en las festividades de Día de Muertos, cuando las fronteras entre los vivos y los muertos se desdibujan. Durante estas celebraciones, se cree que las almas regresan para reunirse con sus seres queridos. La figura del tren fantasma se convierte así en un símbolo que conecta dos mundos, recordándonos que la muerte no es el final, sino parte de un ciclo eterno. A lo largo de los siglos, las leyendas del carruaje de la muerte se han transmitido de boca en boca, entretejiéndose con la rica herencia cultural de México. En pueblos y ciudades, el murmullo de estas historias suscita temor y asombro, creando una atmósfera de misterio en las noches, donde el velo entre lo tangible y lo espectral se vuelve más tenue. Así, en la vastedad de las leyendas mexicanas, el carruaje de la muerte persiste como un enigma o un recordatorio de que la oscuridad de la noche, la muerte y la magia coexisten en una danza eterna. Y bueno, así concluye nuestra incursión en la leyenda del carruaje de la muerte. Mientras el sol se alza en el horizonte, disipando las sombras de la noche, nos despedimos de esta narrativa que ha tejido un manto de misterio sobre nuestros pensamientos. Aunque el carruaje de la muerte se desvanece en la distancia, su eco persistirá en la oscuridad de la memoria, recordándonos que en cada rincón del folclore y la tradición aguarda un relato que despierta la imaginación y susurra en los rincones más oscuros de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima, cuando nos sumergiremos en nuevos enigmas, mitos o leyendas aquí, en Relatos de Leyendas.